Bueno, como les he mencionado, pues aquí están los métodos de la psicología y ahora vamos a hablar sobre los instrumentos de una manera rápida. El primer instrumento o técnica que podemos utilizar es la entrevista. En la entrevista, jóvenes, es dos personas hablando entre sí, una conversación con propósito en función del tema que se investiga. Y hay dos tipos, que son la estructurada y la no estructurada. Cuando hablamos de eso, la no estructurada nos puede llevar a una estructurada. Así que puede permitir pues obtener otro tipo de información. ¿Cómo puede suceder eso? Por ejemplo, en la estructurada, pues la no estructurada pues no lleva como pasos estratégicos o pasos, ¿cómo se llama? Secuenciales, ¿va? Sino que pueden ser varios, varios aspectos que se quieran tratar, ¿va? En una situación. En cambio, la estructurada no, la estructurada sí ya lleva una secuencia, un orden, por ejemplo, los datos personales, también, por ejemplo, lleva también el hecho de mencionar, por ejemplo, datos que tienen que ver con el estudio del sujeto, eh, familia, y después pues ya lleva la parte de la situación que se desea alcanzar. Si es una entrevista de trabajo, si es una entrevista también educativa, entonces allí ya se deposita la información en un documento. Después tenemos la encuesta. En la encuesta, jóvenes, eh, es una técnica muy aplicada en investigaciones sociales. Esta nos permite, por ejemplo, utilizarla en la sociología, en las ciencias políticas, en la psicología social. Por ejemplo, hacer una encuesta sobre alguna actividad que se desea hacer, por ejemplo, en la recreativa. Por ejemplo, si les gustan participar en juegos grupales, si les gusta, por ejemplo, participar en actividades, por ejemplo, culturales. Entonces, eso me va a permitir a mí, por ejemplo, en un colegio, indagar lo que la población estudiantil le gusta más. Puede ser que en un colegio los estudiantes les guste, por ejemplo, la parte del arte, la parte recreativa, les gusta, para ser más específicos, el cine, ¿va? Entonces, eso me va a permitir a mí poder conocer, pues, cuáles son los gustos o preferencias de las personas. Aquí utilizamos, aquí utilizamos los instrumentos, se emplean en el interior de la encuesta, se pueden utilizar cuestionarios y cédulas de entrevista, ¿no? Así que un instrumento es una herramienta de recolección de datos. Después hablamos de los cuestionarios, jóvenes. Estos instrumentos de observación consisten en un formulario en que, por ejemplo, en el que consta una serie de preguntas que permiten la verificación de la hipótesis de trabajo por medio de preguntas que forman un sistema entre sí. Por ejemplo, hay test que nos llevan, por ejemplo, al punto de querer indagar sociabilidad o socialización. También puede ser también empatía, puede ser trabajo en equipo, puede ser también comunicación. Entonces, una pregunta me puede decir, eh, ¿a usted le gusta comunicarse de una manera escrita? Puede ser, ¿va? Otros digan, puede ser que a mí no me guste, por ejemplo, expresar mis ideas con los demás, ¿va? Porque tengo miedo a que me las hurten o me las quiten. Entonces, ese cuestionario hay dos preguntas que tienen que ver con comunicación. Y los otros son los test psicológicos.
que son las pruebas o test psicológicos, que son importantes instrumentos de medición, especialmente pues en el campo educacional y psicológico. Este test psicológico solamente lo podemos utilizar en el método psicodiagnóstico. Aquí hay algunas características, no las vamos a leer en este momento, que tiene que llevar el test. Hablamos de la guía de observación. Este es un instrumento empleado por los investigadores para obtener información para la descripción de objetos, situaciones o fenómenos. Por ejemplo, en el déficit de atención con hiperactividad, muchas veces el profesional no puede estar viendo al niño en la casa o en el colegio, entonces se vale de la guía de observación. Entonces una se le da al docente y otra se le da a los padres de familia. Entonces ahí los dos, que están más constantes con el niño, marcan los ítems que miden el déficit de atención. Entonces después se las entregan al profesional y ya el profesional pues tiene una manera de medir esa guía de observación para obtener un resultado. Y en base a eso pues ya se hace un plan de estrategia para tratar al niño. De aquí nos va a venir nuestro primer parcial, jóvenes. ¿Me escucharon? Sí. 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 Desde este tema nos va a venir nuestro primer parcial. Lo demás no nos va a salir en el parcial. Como ya lo vimos en la guía 1, ¿para qué lo vamos a evaluar? Si ya lo estamos evaluando en la guía. Hablemos de la relación de la psicología con otras ciencias, jóvenes. La primera que encontramos es la sociología. Fíjense, jóvenes, que todos nosotros pertenecemos a un grupo. En primer lugar, familiar. Puede ser académico. Ustedes pertenecen a un grupo, en este caso, de medicina, en la parte educativa. Entonces hay reglas, hay normas, hay una organización. Por ejemplo, yo no puedo pertenecer al gremio de estudiantes de medicina porque no soy estudiante. Entonces, ustedes sí. Y para graduarse, usted tiene que cumplir requisitos. Entonces, allí ya encontramos una organización. Hay una estructura también. Por ejemplo, está mamá, papá, hermanos. Algunas veces no es que mande el papá o la mamá. Otras veces, siempre mamá dice, usted le pide un permiso y le dice, anda a hablar con tu papá. Pero el papá le dice, ¿ya hablaste con tu mamá? Sí, ya hablé con mi mamá. Va, entonces, dale, andate. En otros casos son los abuelos los que mandan. Y así sucesivamente. En los trabajos igual hay un grupo, hay un jefe, pero muchas veces también hay un líder que no es, vamos a decir que no lo ha puesto a la organización, pero que él es el que influye mucho en los cambios o en las acciones del grupo. Y también las relaciones intergrupales. Muchas veces el grupo no se puede reunir con otro grupo porque hay cierta información o cierto trato. Yo no sé si a ustedes les pasa que hay una amiga que es bien celosa, que no le gusta que usted hable con otra señorita. En los varones igual se da eso, solo que no así como quizás lo pueden expresar las señoritas. Los varones solo nos quedamos viendo y decimos, está bueno. No sé si les pasa eso, cuéntenme. Quiero escuchar sus opiniones. Sí, sí nos pasa. Nos pasa, porque cuando ese grupo está ahí, entonces ¿por qué le hablas a ese grupo? Ahora, si ya el integrante empieza a asociarse mucho con ese grupo, entonces muchas veces es descartado, quitado. Señorita Andrea, dígame. Le quiero preguntar si el ejemplo de, por ejemplo, cuando es un grupito de 3, no sé, 2 se enojan y le dice una a la otra que si le habla se enoja con ellos, contaría ahí.
No sé si me explico. Sí, sí se entraría ahí porque es un grupo. Por ejemplo, comparten espacios recreativos, temas de interés. No necesariamente tienen que, si es un grupo social de amigos, también se podría considerar parte de la sociología, porque no todos pueden entrar a ese grupo. Entonces, no todos pueden entrar. Y también si alguien hace algo que no es lo que el grupo ha asignado, y muchas veces no es que las reglas estén escritas y se discute cada vez que alguien llega. Ustedes integran a otra amiga y le dicen, mira, vos vas a hacer esto, te vas a vestir de esta manera. Y no, pero allí está esa regla de una manera. eh, También un sindicato puede ser un grupo social, ¿va? Que vela por los intereses por ejemplo, los scouts también puede ser un grupo social, ¿va? También un grupo de música. En el trabajo también, la familia. Entonces, hay grupos también que solamente se tratan por meses, por años. Por ejemplo, ustedes van a tener gente que se va a unir a su grupo y van a pasar toda la carrera hasta llegar a ser médicos. Muy interesante eso. Y el tiempo va a perdurar y se van a mantener allí. Pasemos a la siguiente, la antropología. Muchas veces nosotros los seres humanos siempre decimos, aquel grupo hace cosas que son incorrectas. Pero cuando otro grupo también nos evalúa a nosotros, también nota que hay cosas que nosotros hacemos de manera incorrecta, al criterio de ellos. Pero la antropología nos da luz de esto. Por ejemplo, aquí se habla se interesa por las normas culturales de los pueblos. Trata de desarrollar un nivel de conciencia adecuado sobre la relatividad de los valores culturales. Para alguien puede ser malo algo, pero en su escala de valores puede ser que esté bien. Claro, aquí hay mucha tela que cortar, jóvenes, hay mucho que decir, pero hay cosas bien prácticas que nosotros podríamos mencionar, ¿va? Por ejemplo, los motivos, las aspiraciones individuales y colectivas. Por ejemplo, allá por los años 80, al salvadoreño se lo consideraba trabajador, forzado, dinámico, no haragán, a comparación de otros países, ¿va? No voy a mencionarlo, ¿va? Pero entonces resaltaba eso. Hasta le decían el famoso nombre ahí, ¿va? También, el guanaco, le decían, el guanaco. Entonces, eso, vamos a decir, podría ser una situación buena, ¿va? Que nos caracterizaban a los seres humanos. Entonces, en la familia o en el grupo en los ambientes puede pasar eso. Yo voy a contarles una ilustración para aplicar esto que estoy hablando aquí. Una misionera fue a un país, sí, a un país y especialmente a un grupo étnico donde las mujeres de esa comunidad estaban desnudas de la cintura hacia arriba. Solo usaban cierta ropa que les cubriese de la cintura hacia abajo. Los hombres igual. Ahora, la misionera llegó ahí con pretensiones religiosas, a querer como, ¿cómo se llama? Fortalecer esos aspectos dentro de la comunidad. Pero ella miró que las primeras reuniones llegaban así las señoras. Y entonces como que no se miraba muy bien eso. Entonces, vino ella, les pidió al país de origen, a sus amigos, que enviaran ropa. Quizá usted ha escuchado esta historia en algún momento. Entonces, cuando llegó la ropa,
Al siguiente día ella mandó un anuncio, no había Facebook ni había WhatsApp ahí, pero que llegaran o pasaran entre semanas para recoger su ropa. Al final, pues, las señoras se llevaron su ropa y les dijo, por favor, en la próxima reunión que tenemos, vengan con su ropa nueva, vengan con su ropita, por favor, las quiero ver bien. Efectivamente, el siguiente día, ¿me están escuchando, jóvenes? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, le escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Entonces, en la siguiente reunión, las señoras llegaron y las jóvenes también. Solo que cuando ella entró, la misionera entró, se dio un golpe de emociones ahí, de sorpresa, porque, o sea, así había llegado con sus vestidos o sus blusas, pero a cada pecho le habían abierto un hoyo circular. Entonces eso quedaba al aire siempre, desnudo. Entonces para ella fue sorpresivo. Ahora, yo les pregunto, y levántenme la manita, ¿por qué creen que pasó eso? Vamos a ver. Por costumbre. La señorita Marroquín nos va a decir, no sé si es Carla. Bueno, ¿Qué, así Carla? como usted mencionó, sí, yo. Así como usted mencionó, en diferentes países existen diferentes culturas. Por lo menos aquí, digamos, si se viera eso, creo que sería un poco raro para nosotros, porque no estamos acostumbrados a verlo. Pero en otros países, así es la cultura. Muchas gracias, señorita Carla. Vamos a ver otra opinión con este tema. Levánteme la manita, por favor. Vamos a ver, joven Márquez Velasco. Buenas tardes. Buenas tardes. Ellas lo pudieron haber hecho por algún ritual o algo que represente, por decirlo de esta manera, puesto que con algunas culturas, por ejemplo, colocarse anillos en el cuello representa una fertilidad en la mujer, o Sí. ponerse argollas en los labios de igual manera, puede que ellas también lo hayan representado en su cultura con algo, y de esa manera no quieren perderlo, inclusive estando en otra cultura. Gracias, Juan Torres. Dice, en lo personal siento que influye la religión, la ética y las costumbres de dicho país. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, joven Francisco Márquez. Gracias. Bueno, como dicen los compañeros que nos han dado su opinión, la relatividad de los valores, la cultura, como mencioné. Entonces la misionera lo que hizo fue ir a preguntarle a las señoras mayores y les dijo, ¿por qué hicieron eso? Entonces las señoras le dijeron, mire, es que una mujer honesta, una mujer de principios, una mujer que no tiene, como decimos en el buen salvadoreño, cola que le pisen, entonces las mujeres andan así, desnudas. Así es, desnudas. Pero una mujer que ha cometido una falta de moralidad, ha cometido una situación penosa, de vergüenza, entonces, y que tiene una mala reputación, entonces esa mujer sí se tiene que cubrir su cuerpo. Fíjense, entonces, ayer, la explicación del por qué rompieron las blusas y dejaron sus pechos desnudos. Por esa razón, porque para esa cultura tenía una explicación, como lo han mencionado el compañero y las compañeras y los compañeros en esta parte ahí. Así que la antropología nos dice eso. Muchas veces pasa eso también. Uno conoce a alguien, pero no sabe cuál es su manera de
de ser, ¿va? Por ejemplo, comidas, comportamiento, ¿va? Ahora, hay temas bien complicados, ¿va? Que quizás no caerían aquí en esta parte de la antropología. Después hablamos de la historia, jóvenes. La historia la historia es otro factor también importante. En nuestro país han pasado varios sucesos. Sean buenos o sean malos, al final la historia nos marca esa parte. Por ejemplo, la guerra, después un tiempo de paz, y ahora estamos en otra etapa que nos dice mucho hemos aprendido mucho. Por ejemplo, nos permite conocer el desarrollo de las civilizaciones a través del tiempo, haciéndonos comprender la influencia de estas sobre las características actuales de las sociedades, ¿va? Y de cómo se determinan las formas de comportamiento humano. Creo que lo hablábamos la semana pasada de cuántos tíos o cuántos hijos tuvo su abuelita o su bisabuela. ¿Cuántos hijos tuvo? Creo que lo discutimos, ¿sí? ¿Va? ¿Me ayudan? Sí, sí lo hablamos. Sí, lo hablamos. Entonces, vemos ese ejemplo. Ahora no, ahora las familias son más pequeñas, más reducidas, por muchas razones. Situaciones económicas, pero ¿cómo ha cambiado eso? Antes eran familias grandes, hoy son familias pequeñas. Por ejemplo, antes la disciplina no es que la disciplina sea mala ahora, no. Pero ¿recuerda usted cómo, o quizás yo les preguntaría a ustedes, ¿recuerdan ustedes hace cuánto su papá les pegó? Fue la última vez que su papá les pegó. Cuando hice esa pregunta en una ocasión me dijeron, fíjese que ayer me pegaron. Ay, dije yo, bueno, lo siento mucho. Pero díganme ustedes, ¿alguien recuerda hace cuánto? Vamos a ver, jóvenes. Yo Dígame. hace como, bueno, la última vez creo que tenía como 11 años. Y fue por haberme metido en una pila y me estaba ahogando. Está bien, muchas gracias. Entonces fue, dice, cuando tenía 11 años. ¿Va? A eso bueno, está bien. Cuando iba a sexto. Pero más de algunos de los que están aquí no le han pegado. Ya tiene más de 20 años y que yo no me acuerdo. Quizás ya cuando estaba chiquito me pegaron. Porque la manera de la disciplina ha cambiado. Antes los papás lo miraban a uno y ya sabía que tenía que irse de ahí, ¿va? Que estaba en una zona que no tenía que estar. ¿Va? Pero ahora no, ahora cuestiona, ¿por qué, papá? ¿Por qué me voy? ¿Y por qué? ¿Y qué crees que haga? ¿Y por qué crees que no me quede? Entonces ya el cipotillo ahora cuestiona. Entonces, y así sucesivamente. Por ejemplo, quizás sus padres les van a contar, por ejemplo, le va a decir, no, mi mamá, Dios guarde, si lo que tenía en la mano, chilillo, garrote, palo, cualquier cosa tiraba por castigar al hijo. Entonces, pero ahora no, ahora eso ha cambiado. Ahora pues hay que hablar, ahora hay que conversar. Entonces, otro tipo de disciplina. Y así, la historia nos marca, por ejemplo, las familias ahora pues también tienen costumbres, patrones de conducta. La situación política de nuestro país ha cambiado mucho. Por ejemplo, ahora, antes, por ejemplo, a las personas que se dedicaban a la política, casi nadie les decía nada, más de algunos quizás, pero ahora no, ahora están las redes sociales, ahí la gente se desahoga diciéndole de todo al político. Entonces, porque dice Juan Torres, sí, es verdad, no existía la ley Lepina. Entonces, cambios que se dan. Entonces, hablando de la niñez, la disciplina, antes la gente le pegaba sus hinchazos al niño, ahora no, ahora hay otras maneras. En cuestiones políticas igual, antes se decían las cosas, no, antes no le decían mucho a la persona que se dedicaba, no se sabía mucho, pero ahora con las redes sociales se sabe, pues.
puede ser chambre o puede ser cualquier cosa, pero ahora la gente lo cuestiona, o en un programa de televisión le llama, mire, no sea ladrón, mire, cualquier frase que se puede utilizar. Entonces, todas esas cosas cambian. La tecnología también. Antes no había, ahora sí había, pero ahora es de otra manera. Por ejemplo, yo estoy hablando aquí en esta computadora. Si alguien, pues, pensemos, alguien no tiene idea de lo que estoy diciendo, dijera, mire, don Manuel está algo loquito. ¿Por qué? Porque está hablando enfrente de una computadora, fíjese, y ya me dio miedo porque hasta se ríe. Entonces, pero ya ahora entendemos ese contexto. Entonces, la historia nos va diciendo, nos va marcando el paso en cuanto a este tipo de situaciones. Yo quizás me quedo corto en esto. La otra es la relación de la psicología con la medicina también. Entonces, la medicina también necesita el apoyo de la psicología y la psicología también de la medicina. Muy diferente a la psiquiatría. Oiga, por ejemplo, un paciente puede estar bien de salud, pero tener síntomas, por ejemplo, de cansancio, dolor en el corazón, que se queda sin poder respirar, un malestar en alguna parte de la cabeza, le duele alguna parte del estómago. Entonces ahí, pero ya el médico hizo todo el análisis. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué le sucede? Entonces puede ir a hablar con el psiquiatra, con el psicólogo, y entonces el psicólogo indaga y encuentra que ha habido una carga de trabajo muy pesada y eso ha producido un estrés. Está sufriendo amenazas, pero no lo quiere decir porque le da pena. Está recibiendo acoso y no lo quiere decir porque le da miedo que lo rechacen. Entonces, empieza un abordaje diferente. Entonces, tanto la medicina como la psicología pueden ayudar. Muy diferente a la psiquiatría, que estudia los trastornos mentales y el modo que son prevenidos, diagnosticados y tratados. Así que vemos esa parte ahí. La otra es la psicología del desarrollo. Miren, esta estudia el desarrollo mental y físico desde el periodo prenatal hasta ser adulto mayor. Por ejemplo, cómo nació, cómo fue las primeras semanas que se dio cuenta del embarazo, cuál fue su estado de emocional, su estado cognitivo, cómo fue el cuidado que llevó la madre, sufrió alguna crisis en ese tiempo. Entonces, ahí se empieza a indagar. Cuéntenos cuando ya se dio el parto, cómo se dio, fue normal, fue natural, fue alguna complicación. Entonces, todo eso ayuda a determinar algún tipo de problemas a futuro. Y así sucesivamente en cada etapa hasta la última. Después hablamos de la psicología de la personalidad. Aquí hablamos de necesidades de logro y a ver al individuo en sus rasgos, valga la redundancia, individuales, como la ansiedad, la sociabilidad, la autoestima, la necesidad de logro y la agresividad. Y hay dos corrientes aquí que son la psicología clínica y la psicología social. Por último, jóvenes, se da la psicología industrial organizacional, que es en el trabajo, que es en la parte donde quizás pasamos la mayor parte de nuestra vida. Entonces hay que crear espacios sanos, seguros y que puedan servir para el desarrollo tanto de la organización como del sujeto. La otra es la psicología social, que esa explora la relación entre los factores psicológicos y los procedimientos de enfermedad. Después tenemos la psicología ambiental, que estudia las relaciones entre la gente y su entorno físico. No es lo mismo vivir en un lugar donde pues hay un sistema de seguridad, donde en la colonia pues hay un parque, una zona verde muy bonita,
no hay bullas, no hay sonidos estridentes, la gente respeta el parqueo de cada quien. Entonces, bonito, pero muy diferente a una zona donde sea todo lo contrario. Hay una, como lo conocemos nosotros, una quebrada donde pasa agua sucia. Al otro lado hay un basurero que genera olores todos los días, en todo momento. Hay una carretera que pasa enfrente, ¿va? Y hay una fábrica ahí que todo el día hacen el sonido de la máquina. Entonces las personas van a estar tensas y todo eso. Y por último, la psicología forense, que se desenvuelve alrededor de asuntos legales. Determina criterios de imputabilidad. Por ejemplo, en medicina legal hay un psicólogo clínico forense que se encarga de velar y indagar cuánto es el daño que se le ha causado a la víctima y determinarlo a través de un documento legal, todos los síntomas, diagnosticarlo, sellarlo y mandarlo al juez junto con el documento de fiscalía, policía, y ahí va también la parte del psicólogo. Muchas veces también en fiscalía también hay un equipo de psicólogos, también en centros penales, en cada penal, para designar si un privado de libertad tiene derecho a bajar la pena o si va a pasar a un estado de confianza. Entonces, ahí entra también la parte de la psicología forense. No digamos otros casos que se han dado. Por ejemplo, conocí un caso de una persona que fue acusada de abuso sexual en el trabajo. Eran dos profesionales de salud y salió ahí la noticia. Entonces, pues se decía mucho ahí. Entonces, una conocida me contactó, pues, y me dijo que si conocía a alguien que tenía una expertise en eso, pero era un psicólogo. Y entonces tengo un amigo que ha trabajado también en esos ambientes, entonces él conoce de esa manera de cómo trabajar, ¿va? Y lo contacté, y entonces efectivamente, para no ser más largo el asunto, pues se logró que él saliera, que saliera libre. Entonces, tanto el testimonio de los dos se confrontó y ahí él utilizó una serie de procedimientos. Pero lo que les digo es que salió libre, no era justo que él estuviera allí, entonces pues se pudo comprobar parte de su inocencia. Con esto pues no estoy diciendo que él también estaba actuando bien, pero ya esa es otra cosa que lo van a decir su conciencia y otras entidades más. Bueno, jóvenes, entonces, pero allí se vio el trabajo del psicólogo, indagar si al final era correcto lo que la víctima decía. Claro, aquí es un proceso amplio para cuidar de la víctima, no dañarla, no victimizarla, pero también se da ese tipo de situaciones. Entonces, ahí vemos esa parte ahí. Bueno, jóvenes, vamos a dejar de... No sé si tienen alguna preguntita con referencia a todo lo que hemos hablado. Vamos a hacer un ejercicio cuando termine este tiempo. Voy a poner una wiki. Disculpen, utilizo la wiki porque siento que es menos complicado para escribir. Otra wiki, yo tengo la computadora para... Eso. Pero ahorita no, ahorita me van a esperar un ratito. Pero sí. Por favor. Entonces pero ahorita todavía no, nos vamos a terminar la siguiente clase. Miran esta presentación, jóvenes, me dicen por favor si la miramos. ¿Se la miran ahí? Sí, se ve. Bueno, Sí, mira. vamos a hablar sobre la base biológica de la conducta. ¿Conocen
a esta imagen, ¿sabe de qué trata, jóvenes? La neurona. La neurona, correcto. Entonces, la neurona, jóvenes, vamos a empezar hablando de esta estructura. Entonces, vamos a decir que la neurona, jóvenes, es la unidad básica que diferencia a la estructura neurológica de cualquier otra estructura orgánica. Fíjense que se trata de una célula en el más amplio sentido de la palabra. Quiero decirles que todavía digo esto pues porque no solamente se encarga de, algunos podrían decir es una célula, pero no, tiene una cantidad de funciones. Todavía se sigue investigando sobre este tema. También el tipo de actividad que hace también. Entonces, por eso decimos eso. O sea, tiene una amplitud, quizás voy a utilizar esa expresión ahí. Aunque naturalmente con unas peculiaridades intrínsecas. Ahora pasemos a hablar un poquito de las características de la neurona. Vamos a decir que es independientemente anatómica. Mire qué interesante. Embriológicamente, es decir, que cada una constituye una identidad desde su nacimiento. Así que en ese sentido, jóvenes, vamos a decir que la neurona, pues, tiene una importancia tan necesaria para, en este caso, para el sistema nervioso. La letra B nos dice que tiene gran capacidad de excitabilidad. Responde al más leve estímulo ambiental. Les pregunto, cuando nosotros, por ejemplo, toma algo caliente, una cacerola caliente, una cuchara caliente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tirarlo. Entonces tiene se siente en nuestra piel, se siente allí ese estímulo y lo soltamos. Tiene gran capacidad de excitabilidad. El sonido igual, una alarma, un sonido de alarma, un auxilio, inmediatamente reaccionamos. Una alarma, rápidamente reaccionamos y decimos, ¿qué está pasando? Se está quemando la casa, tenemos que salir. Entonces tiene una gran capacidad de excitabilidad, o el frío, el calor, el movimiento también. Por eso responde al más ¿cómo se llama? Estímulo ambiental. Este es un aspecto que tenemos que considerarlo. Tiene gran capacidad de excitabilidad. Por ejemplo, la luz. Usted ve una luz al fondo que es intermitente de rojo. Nos está diciendo algo. La letra C nos dice que presenta gran conductibilidad, o sea, extraordinaria capacidad para transmitir el impulso que recoge. Usted tocó eso caliente y ¿qué hacemos? Lo soltamos. Pero ahí hubo una conductibilidad. Lo caliente tocó la piel, inmediatamente manda esa señal de soltarlo por todo el cuerpo, hasta llegar muchas veces a nuestro cerebro, o muchas veces queda en la médula espinal, donde hace esa transformación de esa acción. La letra D nos dice que ofrece un tipo de unión que desempeña un papel integrador. Nuestro cerebro, cuando usted desayuna o cuando usted almuerza, inmediatamente la comida llega allí y hay que iniciar un proceso. Entonces, se hace ese proceso. Nuestro cerebro manda esa señal y empieza a funcionar. Pero en ese momento usted también está respirando. Su corazón está enviando la sangre donde se necesita. Los pulmones están cumpliendo una actividad. Por eso habla que tiene una unión que desempeña un papel integrador en todos los sentidos.
También durante la vida adulta el cuerpo no genera nuevas neuronas, aunque un estudiante pues me comentaba pues que ahora pues ese concepto, esa idea pues ha sido quizás quitada. Y también investigué también en un libro donde decía pues también esa parte también de que se pueden generar nuevas neuronas, pero decía la literatura también que pueden ser, muchas veces algunos estudios se llevan más con personas que han tenido alguna lesión o han tenido una situación complicada de salud y que les ha llevado pues a investigar cuánta actividad puede estar dando o brindando el cerebro. Y es allí pues donde se pueden dar también esas opiniones. Pero pensemos ya en personas adultos mayores que algunas veces pues eso puede pasar esta situación. Con esto lo que estoy diciendo es que los estudios pues están dando nuevas ideas o nuevos aportes pues para la ciencia. Vámonos ahora a los elementos básicos de la neurona. Por ejemplo, el cuerpo celular o soma. Dentro de la neurona sirve para asimilar y aprovechar los nutrientes. Allí también hay una cantidad de nutrientes que permiten que la neurona pueda cumplir su acción o su actividad neuronal. Las dendritas, que son fibras cortas que se ramifican desde el cuerpo como un árbol celular y recogen los mensajes de entrada. Así, en ese sentido, recogen. Y el axón es una sola fibra larga que se extiende por el cuerpo celular, como lo tenemos por aquí, y que conduce mensajes de salida. Aquí se reciben, las dendritas lo toman, lo transforman, vamos a decir aquí, y lo envían a todo esta estructura que se llama axón para continuar el recorrido de ese mensaje. Estas son las vainas de mielinas, protegen a la neurona, como lo encontramos aquí, aíslan y dan soporte a las neuronas. También hay partes de nuestro cerebro que también tienen estas sustancias que permiten pues que proteger también este tipo de estructuras nerviosas, eliminando, por ejemplo, desperdicios, evitando que sustancias dañinas pasen del flujo sanguíneo al cerebro. Hay una clasificación de las neuronas, jóvenes, que son 3, las sensitivas, que es la que captan toda la información de los órganos sensoriales, por ejemplo, el ojo, el oído, el tacto, la sinestesia, que es el movimiento, gusto, olfato. Por ejemplo, el sonido. Son ondas que transitan, por ejemplo, la campana, llegan a nuestros oídos, pasan por ese canal, entran a una estructura que hay ciertas, vamos a decir, membranas que toman ese sonido, lo transforman. Ahí van la parte de la neurona que transmite ese mensaje a nuestro cerebro para decirnos que tenemos que prepararnos para algo. Igual que el tacto, lo caliente. Inmediatamente llega a nuestro cuerpo, que sería nuestro órgano sensitivo, y ahí se toca lo caliente, manda esa señal, pero eso es rápido para que la mano bote o se quite de ahí. El gusto igual. Por ejemplo, comer algo y saborearlo. Qué rico. Por ejemplo, yo tengo aquí un manguito. Tengo aquí un manguito. Entonces, no saben qué rico está este manguito, miren. Está sabroso. Por aquí tengo limoncito también.
Entonces, le vamos Nos a está dando carita. lo vamos a echar un poquito aquí. Nos echen cara que no tenemos mango. Miren pues, está tierno. Entonces, ay, disculpen, me estoy sacrificando por ustedes. Inmediatamente, eso se transmite y mi cerebro, como ya conoce el sabor del mango, entonces empezamos a disfrutar eso tan rico. Ahora piense usted en cuando una comida no está muy buena o se arruinó. Entonces la parte sensitiva, las neuronas sensitivas, pues captan esa información y ya nuestro cerebro pues ordena y dice, no, eso hay que botarlo, hay que desecharlo. El olfato es otro. Usted va a la, ¿cómo se llama? Sale de su casa, pero se le olvidó por error bajarle al gas, la válvula, y cuando usted regresa, a los 10 minutos, esa casa está inundada. Ahora, usted no mira el peligro, pero lo siente, el olfato. Y entonces lo transforma. Las neuronas hacen ese proceso también. Ahí hay ciertas partes de nuestro olfato ahí que convierten esa información, esos gases que entran, entonces los convierten y entonces ya la neurona manda ese mensaje hacia adentro y nuestro cerebro dice peligro, algo incorrecto. No, eso es muerte. Entonces mejor inmediatamente usted se detiene y va a abrir válvula, va a abrir ventanas, abre puertas y pone ventilador, no sé, cualquier cosita ahí para que se vaya toda esa sustancia. Entonces llevan la información al sistema nervioso central. Fíjense, a nuestro cerebro lo llevan. Ahora, las motoras, fíjense, es diferente. Estas comunican la información, fíjense, estas la comunican la información del sistema nervioso central hacia los músculos. O todo lo contrario aquí, miren, porque aquí pues ya es la otra parte. De nuestro sistema nervioso central, lo envían hacia los músculos y glándulas del cuerpo. Para ponerlo en acción, para movilizarlo. Y las interneuronas de asociación son neuronas que transmiten información entre las neuronas sensitivas y las motoras. Volvamos al ejemplo de lo caliente, lo toma. Allí están las sensitivas. Mandan esa señal. Entonces, allí, en esa conexión, conectan a las motoras para que vayan y muevan el músculo. ¿De dónde? De aquí, del brazo. ¿Para qué? Para soltar eso. Las sensitivas sintieron el calor, mandan esa señal, conectan con una interneurona a la motora para que ésta vaya al músculo y suelte eso. Ahora, eso es rápido, eso es, bueno, en cuanto a tiempo es lo más rápido que se pueda. Pasemos ahora, jóvenes, a cómo se da la transmisión del impulso eléctrico. Aquí, jóvenes, es importante mencionar esto porque la información viaja a lo largo de la célula y entonces salta a otra célula donde el proceso de transmisión se repite. La conducción, fíjese, nerviosa o la conducción es un proceso electroquímico y quiero también mencionarles que algunas neuronas solamente lo pueden hacer de una manera, vamos a decir, no química, eléctrica, vamos a decir. Algunas tienen esto que les he mencionado, electroquímica, en donde hay una participación de sustancias iónicas. Fíjense, los iones negativos que están aquí están dentro de la neurona. Cuando se estimula la neurona, porque llegó un mensaje en ese momento de acción, los iones positivos entran a la neurona y los negativos son desplazados, se unen y provocando el potencial de acción.
como una bala, ¡oh!, es disparada. Como una bala que se dispara, así se da el potencial de acción. Eso se propaga hacia el axón como una brecha encendida, como una mecha encendida de una a otra punta para cumplir la acción que en ese momento el cerebro pues ha enviado. Las neuronas, fíjense, se comunican mediante esas conexiones especiales llamadas sinapsis, que son esta estructura que usted mira aquí, miren este espacio que se mira ahí, ahí se comunican las neuronas. Y ahí pues transmiten estos neurotransmisores. Los neurotransmisores pues son algo bien esencial, bien importante para la vida de nosotros los seres humanos. Así que les menciono ahí. Entonces, cuando el potencial de acción, o sea, esa conexión, vamos a decir, esa explosión se da, llega al final del axón, libera en la sinapsis una sustancia llamada neurotransmisor. Esto es contenido en las vesículas sinápticas en los terminales axiónicos. Es ahí, jóvenes, cómo es que se da pues todo este proceso para poder, ¿cómo se llama? Indagar. Ahora, ¿qué son los neurotransmisores, jóvenes? Los neurotransmisores son sustancias, es un químico descargado por las vesículas sinápticas que viajan a través del espacio sináptico y tienen efecto en las neuronas adyacentes. Estos jóvenes, los neurotransmisores, nos permiten hacer una serie de actividades que si no, pues necesitáramos de otro tipo de sustancias para poder equilibrar nuestro comportamiento. Así que esto es lo que les menciono ahí con referencia a esa parte. Yo quisiera escuchar. ¿Han escuchado ustedes sobre los neurotransmisores, jóvenes? Sí, yo ya he escuchado sobre ello. Hablamos de los neurotransmisores, ¿les parece? Fíjense que los neurotransmisores, jóvenes, bueno, aquí hay una imagen que les he puesto por ahí también. Primero, los neurotransmisores se producen y almacenan en el axón. Después, si llega un potencial de acción, una señal que diga, hey, acción, movámonos. Si llega un mensaje, vamos a decir, el axón libera el neurotransmisor, los neurotransmisores viajan a través de la sinapsis a los sitios receptores en la dendrita de una neurona. El paso 4 es que cuando un neurotransmisor entra en un sitio receptor, libera un mensaje excitatorio o inhibitorio. Puede ser que nos lleve a accionar. Si se entregan lo suficientemente mensajes excitatorios, la neurona se dispara. Entonces, ahí es cuando pues logramos o explotar en una situación o disminuir quizás ese resultado ahí. Hablemos de algunos neurotransmisores, jóvenes. Aquí les he puesto este cuadrito y más adelante les voy a poner otro. Por ejemplo, los neurotransmisores son un vínculo particularmente importante entre el sistema nervioso y el comportamiento. Miren, la conducta. No solo son importantes para mantener funciones cerebrales o corporales que son vitales, sino que una deficiencia o un exceso de un neurotransmisor puede producir trastornos conductuales graves. Miren, es por eso que nosotros disfrutamos de la vida. Nos ponemos tristes en algún momento de la vida, pero no caemos en una situación de crisis, porque ahí está el balance de los neurotransmisores. Miren, se ha descubierto que más de 100 sustancias químicas actúan como neurotransmisores. Y los neurocientíficos consideran que a la larga puede identificarse más. Así que la lista
no está cerrada. Yo voy a hablar solamente de los más importantes. Aquí hay 5, pero no voy a hablar de todos, sino que voy a hablar de los que quizás tienen una incidencia en nosotros los seres humanos. Fíjense que los neurotransmisores varían significativamente. Varían significativamente. En términos de qué tan fuerte debe ser su concentración para hacer que se dispare una neurona. Además, varían los efectos de un determinado neurotransmisor dependiendo del área del sistema nervioso en que se produzca, fíjese. Así que ese también es otro dato que nosotros debemos de considerar también. No todos van a reaccionar. Por eso hablábamos anteriormente de esas reacciones que se pueden manifestar. Hablemos del primero, miren, la acetilcolina. Que este se halla en todo el sistema nervioso. Aquí participa en cada movimiento que hacemos. Por ejemplo, bailar, saltar, mover, por ejemplo, los deditos, ¿no? Para mandar un mensaje, ¿va? Para mandar un mensaje, ahí se ven reflejados los neurotransmisores, mire, la acetilcolina. Así que está en todos esta parte de nuestro cuerpo. Así que cuando usted está chasqueando ahí los deditos para mandar un mensaje, ahí se ve involucrado esta parte. Fíjense que también actúa en los lugares en que las neuronas encuentran los músculos esqueléticos. También parece desempeñar un papel crucial en la activación de la atención. Activación, atención, memoria y motivación. Miren, la acetilcolina. La enfermedad de Alzheimer, que implica pérdida de memoria y graves problemas de lenguaje, se vincula a la degeneración de las células encefálicas que producen y responden a la acetilcolina. Así que allí tenemos varios aspectos que están allí. Y ahí usted tiene un cuadrito, por ejemplo, afecta la activación, la atención, la memoria, la motivación y el movimiento. Vámonos al siguiente, que es la dopamina. Por lo regular afecta a las neuronas asociadas con el movimiento voluntario. También el aprendizaje, la memoria y las emociones. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson, temblores, espasmos musculares y rigidez muscular creciente se atribuyen a la pérdida de células encefálicas que produce la dopamina. Así que algunos neurotransmisores transportan información o instrucciones de la sinapsis específicas a regiones particulares del encéfalo o el cuerpo. Por ejemplo, el ingreso de sonido o decir a los músculos que se contraigan o se relajen. Entonces allí muchas veces puede permitir que algún sonido entre. Hablemos del tercer neurotransmisor, la serotonina, miren. Conocido también, oiga, la serotonina conocido popularmente como la molécula del estado de ánimo. Fíjense, la molécula del estado de ánimo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? La serotonina es como una llave maestra que abre muchas cerraduras. También, es decir, que se adhiere hasta una docena de sitios receptores. Entonces, allí vemos esa parte de la serotonina. Volvemos a decir que es la molécula del estado de ánimo. Muy interesante. Aquí esta parte, jóvenes, se adhiere a una docena de receptores. Fíjense que la serotonina establece el tono emocional. El tono emocional. Por ejemplo, miren, ciertos
neurotransmisores nos permiten ver nubes en el cielo. La serotonina influye en si experimentamos el día como soleado o gris. Otros neurotransmisores le dicen al encéfalo cuánta agua hay en un vaso. Y la serotonina influye en si pensamos que el vaso está medio lleno o medio vacío. Entonces ahí vemos estos aspectos, jóvenes, en el cual se ven involucrados la serotonina. Pasemos al siguiente aspecto aquí, jóvenes, que es, aquí está un cuadrito, miren. Así que la serotonina, jóvenes, es algo interesante. Por ejemplo, nos permite disfrutar una serie de cosas. Por eso hay algunos que pueden estar muy felices, por ejemplo, que les den una paletita de dulce. A eso nos referimos. Y puede estar soñando, despierto, y me regalaron una paletita. Pero a otro puede ser que eso no sea como algo tan relevante, ¿va? Tan importante. Creo que por aquí tengo un mensajito, vamos a leerlo. ¿Qué pasó? Aquí está. Correcto, ya vamos a hablar de esta parte de la relación. Lo que hace es estimular al cuerpo. En algunos casos puede ser que alguien al beber alcohol se ponga muy triste, que suele pasar eso. No sé si ustedes han notado esa parte, que hay personas que se sienten muy tristes. Otros se sienten muy alegres, muy entusiastas, muy valerosos. Alguien necesita una cerveza para decirle a la chica que la ama. Una pregunta dicen ahí con respecto al... No, puede cambiar, puede cambiar. Puede cambiar. Por ejemplo, hay gente que dice, ay, hoy es mi cumpleaños, pero alguien puede decir, ay, qué triste, porque no va a estar la persona que siempre estaba. Pero puede ser que en otra ocasión sea todo lo contrario, disfrute con las personas que en ese momento estén. Entonces, ahí está la parte de la serotonina que nos permite, pues, el disfrute de la vida. Por eso hablábamos que es una llave maestra, es una llave maestra que nos abre una serie de puertas, vamos a decir ahí, para poder disfrutar la vida. Entonces, podemos mencionar esos aspectos ahí. Vamos a continuar. Después hablamos del sistema nervioso humano, miren. El sistema nervioso humano lo podemos dividir de dos maneras: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central lo dividimos de dos maneras: el encéfalo y la médula espinal. De ese nos vamos a concentrar ahorita. Cuando hablamos del encéfalo, vamos a decir que consta de 3 partes voluminosas. El cerebro, lo voy a mencionar por aquí, el cerebro, que es esta parte de aquí, el cerebelo, más o menos aquí en esta parte de atrás, y el bulbo raquídeo. Si usted puede, no es que lo va a tocar, pero vamos a señalar más o menos en esta parte de aquí. Hay otras partes más pequeñas, pues que las vamos a ir hablando más adelante. Concentrémonos en la primera. El cerebro, miren. Es muy diferente en el caso del hombre y la mujer. Representan cerca del 2% del peso total del cuerpo. Y el cerebro humano consta aproximadamente de 10 a 12 billones de neuronas, miren. Consume el 20% de todo el oxígeno. Pero pensemos un poquito más y vamos más allá. Es el órgano del sistema nervioso rico en neuronas con funciones especializadas.
Y es por eso que el ser humano, no vamos a mencionar, vamos a decir, pero tenemos que, nos hace diferente a las otras especies. Es el responsable de los pensamientos más elevados del hombre. Por ejemplo, analizar la parte de ideas, razonar. Bueno, de ahí han surgido inventos, han surgido oportunidades para el desarrollo. Un artista puede tocar un instrumento y deleitar a una cantidad de personas. Bueno, el cerebro está ahí. Por eso dice que es el responsable de los pensamientos más elevados del hombre. Antes, por ejemplo, si alguien tenía un problema de salud, algunas veces ni se sabía por qué moría. Y si le hacían algún proceso muy rudimentario, la persona moría, le podían sacar alguna sustancia, pero morían. Pero en la actualidad no es así, sino que hay técnicas de exploración cerebral que permiten ver el cerebro y poder encontrar la dificultad y poder hacer un proceso también. Se los dejo ahí para que ustedes lo puedan analizar ahí. El segundo es el bulbo raquídeo, miren. Su función es la transmisión de impulsos de la médula espinal. Miren, hay una serie de elementos o acciones o movimientos que el cuerpo hace. Y también el cerebro tiene mucha conexión con eso. Entonces, el bulbo raquídeo hace la transmisión tanto del cerebro hacia el cuerpo como del cuerpo hacia el cerebro. Por ejemplo, funciones cardíacas, respiratorias. Usted está empezando a comer y al tiempo empieza otra vez el proceso digestivo. El cerebro nos manda esa señal y el bulbo raquídeo hace la transformación. Esa es mi opinión muy personal, jóvenes, como la traducción de lo que el cerebro quiere al cuerpo, pero el bulbo raquídeo hace esa transmisión de esa información y la envía a donde lo necesita. Pasemos al siguiente, miren, el cerebelo. Algunos también lo llaman cerebro pequeño, porque se parece, como vemos aquí, se parece mucho en su estructura. ¿Cuál es la función del cerebelo? Miren, está relacionada principalmente con la coordinación de la actividad motora. Todo lo que tiene que ver con nuestros movimientos, el cerebelo está ahí. Coordina todos los músculos de la cabeza, miren, el mover toda nuestra parte de la cabeza. Por ejemplo, masticar, la lengua, la laringe, la mímica, el hacer alguna mueca, levantar quizás esta parte de nuestro rostro, masticar la lengua, el cuello, los miembros superiores e inferiores, coordina el equilibrio y la orientación. Además, informa también sobre otros aspectos también, por ejemplo, sensaciones anestésicas, movimientos del cuerpo, estáticas, posiciones corporales, por ejemplo, aquellos que bailan, que saltan. Bueno, miramos a los jugadores de fútbol, de basquetbol. Esto tiene que ver con el cerebelo, miren. También sin la ayuda de él no seríamos capaces de caminar sobre una línea recta hacia los lados o inclinarnos hacia adelante. Por eso algunos también hablan, que aquí quizás viene la referencia quizás de lo que nos menciona Juan, es con el alcohol. Cuando alguien bebe, el cerebelo se ve influenciado. Y es por eso que las personas pierden la coordinación y de acuerdo también a la ingesta de alcohol, pierden, por ejemplo, a algunos hasta les cuesta hablar o entender, pierden, por ejemplo, las capacidades de movimiento, porque el cerebelo ha sido influido y entonces es ahí donde se dan esos cambios ahí. Entonces el cerebelo, así que cuando usted se camina de una manera erguida, salte, corra, haga algún deporte, es porque el cerebelo está de una manera pues correcta funcionando. Pasamos al siguiente, jóvenes, que es la formación reticular. Miren. En la formación reticular, aquí encontramos
varios aspectos importantes del comportamiento de el ser humano, ¿va? Y también, por ejemplo, jóvenes, en esta parte de la formación reticular, cumplen unas funciones bien importantes. Por ejemplo, filtra todos los sonidos para que nosotros nos podamos dormir. ¿Cómo es eso? Yo no sé usted a qué hora se duerme. Dígame a alguien, por favor, a qué hora se duerme. A las 10 de la noche. ¿Cómo dice? A las 10. 10 de la mañana, muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? 12. 12. Muy bien, 12. Vaya, nos vamos a quedar con los ejemplos ahí. Fíjense que la formación reticular nos permite filtrar todo eso. Imagínense usted llega ya a las, 9, se va a sentar al sillón o dice voy a leer un poquito y usted ya está listo para usted todavía está leyendo, pero en ese momento, por ejemplo, su mamá está hablando por teléfono, su hermano está en la televisión jugando, pero le ha puesto un volumen bien fuerte, el vecino también se ha puesto a cantar y a hacer una mini fiesta, su hermana está cocinando, moviendo la cacerola, la licuadora. Entonces la formación reticular filtra todos esos sonidos para que usted se pueda dormir. Cuando viene a sentir, usted se durmió. Entonces usted descansó, pero a la vez también nos despierta. A las 5 de la mañana que usted se acostumbra a levantarse, entonces usted se despierta y ya usted está listo. Así que la formación reticular hace eso. Segundo lugar, es como un vigilante también. Es un sistema de neuronas similar a una red que serpentea a través de todas esas estructuras. Miren, oiga, su principal tarea parece ser enviar señales de alerta a las partes superiores del encéfalo en respuesta a los mensajes entrantes. Algo bien interesante, sin embargo, la formación reticular puede apagarse durante el sueño. La formación también reticular es desactivada. Por ejemplo, los anestésicos funcionan principalmente desconectando en forma temporal el sistema y el daño permanente en la formación reticular puede inducir un estado de coma, oiga, un estado de coma. Así que la formación reticular es como también un vigilante que nos pone en alerta, como decíamos ayer. Por ejemplo, usted va caminando en la calle y en ese momento usted escucha pasos. ¿Qué hace usted inmediatamente? Mira hacia atrás. Entonces usted ve que es el vecino. El vecino. Ahora, si usted ve que no es el vecino, entonces empieza a caminar de una manera más rápida. Entonces la formación reticular. Otra, por ejemplo, usted está en su casa solo, sabe que está solo, pero en ese momento hay un ruido. Usted ve el ruido y dice, ¿qué pasa? Se pone en acción. Ahora, usted decide si eso es valedero o no. Pero usted dice, no, hombre, si son los gatos, dice usted que andan en el techo. No. Pero la formación reticular nos pone en una situación de alerta. Otra función de la formación reticular es ayudarnos en los procesos, por ejemplo, de atención. O sea, mantener esa atención. Y ahí es donde nosotros nos ayuda a aprender, nos ayuda a memorizar. Porque usted está concentrado en eso. Ahora, cuando hay un problema en la formación reticular, pensemos en una lesión, entonces las personas no pueden mantener esa atención ahí, sino que usted y yo lo que hacemos es que si alguien pasa, miramos, pero rápidamente volvemos a este punto. Pero una persona que ha tenido un problemita ahí, entonces mira hacia otro lado, pero ya no vuelve aquí, sino que se quedó ahí viendo, y se perdió en su proceso.
Como lo decía, alerta la corteza para que reciba información sensorial, jóvenes. Después entramos al tálamo, ya estoy por concluir. Fíjense, regula y coordina las manifestaciones externas de las emociones. ¿Qué sería de nosotros, jóvenes, si nosotros no expresáramos nada? Alguien me dirá, sería bonito, ¿va? Pero imagínese, caballero, usted, los caballeros que están aquí, imagínese un día su novia le lleva una serenata a las 4 de la mañana con un ramo de flores allí. Imagínense, la señorita alquila un corcel, un caballo, con una charra allí y le está cantando una canción allí bien bonita, y usted sale desde su balcón, usted caballero sale en su balcón y empieza, y usted la ve allí y empieza a llorar y a llorar. Imagínense, qué bonito, ¿ah? Está bien, Enrique nos dice eso. Imagínense, caballeros, ustedes ahí viendo esa escena ahí, y ustedes se emocionan al ver eso, Ramo. Aparte de eso, sale con un gran oso, le dice, amor, este oso te lo traigo a ti. Imagínense. Y usted ya con sus lágrimas, así a borbollones, y empieza su corazón a latir de una manera intensa. Imagínense. Porque usted ve eso. Y no solo eso, deténgase ahí. Y después usted baja ahí, va, y le saca un anillo y se arrodilla a la señorita y le da el anillo, le dice, ¿quieres ser mi novio oficial? Y usted, ¡ah! Bueno, ¿qué les parece la historia que les he contado eso? Entonces, esto pasa, esto es en la vida real, jóvenes, está en la vida real. Bueno, entonces nos emocionamos, lloramos, o cuando nos dicen, usted va a exponer ahora sobre el tema tal, y usted empieza a sudar y empieza, casi no duerme, porque casi se le sale el corazón. Correcto. Gracias, Boris, por darme tu apoyo. Entonces, ahí ve usted eso, que las personas se ponen, expresan sus emociones. Ahí entra en funcionamiento el tálamo. Y por último, hablamos del hipotálamo, jóvenes. Fíjense, desempeña un papel muy importante. Una es la conservación de la homeostasis, un ambiente interno constante para el cuerpo. Y la segunda función es producir y regular comportamientos que son vitales para la supervivencia básica de la especie. Por ejemplo, comer, beber, y también el comportamiento de la conducta sexual. Así que ese deseo de cuidarnos, de comer, de supervivencia, ese apetito, esa necesidad, ese deseo de poder comer, lo encontramos ahí en el hipotálamo. Y también la otra, el comportamiento de la conducta sexual. Claro, los seres humanos lo vemos desde otro ángulo. Por ejemplo, tanto la señorita como el caballero miran a un caballero o una señorita y se entusiasman. Qué bonita, qué preciosa. Y empieza ese interés por la persona. Y entonces ahí sentimos como maripositas en el estómago, sentimos que todas esas emociones que se ven, y junto con el tálamo, pues sentimos esas emociones allí. Y después vamos y proponemos, y le decimos, y entonces puede ser que él nos diga sí, o puede ser que nos diga yo te quiero como un mejor amigo. Entonces también se puede dar eso también en la vida también. Pero ese interés, ese deseo, claro, ya con principios y valores y como le han enseñado, pues ya puede pedir permiso, y ya después de un cierto tiempo que ya usted puede cuidarse y mantenerse, le puede pedir matrimonio y casarse, pues, y tener familia, pues. Entonces es ahí donde vemos esa parte del hipotálamo funcionando ahí. Yo se los puse así, pero no es solamente querer ir a tener relaciones sexuales, sino que todo lo que desenvuelve en esa parte ahí. Bueno, con esto, jóvenes, hemos terminado. Solamente nos faltaría una última, que sería la amígdala,
que esta pues está muy involucrada a las hormonas sexuales. También está muy relacionada con la agresividad, ¿va? Entonces, cuando experimentos en animales se ha tocado esta parte, animales muy agresivos se vuelven pasivos y muy pasivos se vuelven agresivos. También está involucrada en la condición del apetito y también está involucrada en la consolidación de la memoria. Bueno, jóvenes, quedamos aquí en esta parte. Voy a habilitarles la wiki. ¿Qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Una cosa muy sencilla, lo que ustedes me van a hacer.